Ok. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este conversatorio, a esta charla que vamos a tener con João Ribeirechi del Instituto Camões, y se llama el Instituto Camões y la expresión de la lengua portuguesa, que va a ser una charla en español. Decidimos que sea en español para que pueda llegar a más personas. Esto queda grabado, por un problema creo que no se puede transmitir en este momento en vivo en Facebook, pero queda grabado, entonces hubo muchas consultas con respecto bueno, a posibilidades de algún tipo de becas, intercambio con Portugal a través del Instituto Camões, entonces nos pareció oportuno cerrar el año con esta charla. Esta charla se da en el marco de otras charlas, también de otros conversatorios que estamos realizando desde la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo del Ministerio de Educación de nuestra provincia, la provincia de Chaco. Y la semana pasada, por ejemplo, tuvimos un conversatorio de diálogo sobre lenguas, becas e internacionalización, que participaron algunos referentes de programas de becas del Ministerio de Educación de la Nación, ex becarias Fulbright también estuvieron participando, y mañana cerramos este ciclo de charlas con un conversatorio entre Nebrija y Fanon sobre la francofonía. Así que, bueno, estamos terminando el año, y esta es la única charla que estamos haciendo sobre la lusofonía, y quiero agradecer a João Ribeirechi, quiero agradecerte, João, al Instituto Camões por tu participación. Quiero presentarlo. João Ribeirechi es el representante del Instituto Camões, del Camões Instituto da Cooperação e da Língua en Argentina. Es responsable de los asuntos culturales de la Embajada de Portugal en Buenos Aires desde octubre de 2017 hasta la actualidad. Antes de su llegada a nuestro país, entre 2002 y 2016, se desempeñó como lector del Instituto Camões en Galicia, España, en la Universidad de Santiago de Compostela, y también fue director del Centro Cultural del Camões en la ciudad de Vigo. Sus principales áreas de investigación académica son la literatura comparada, los estudios fílmicos, la literatura portuguesa de los siglos XIX, XX y XXI, el cine portugués y la enseñanza de portugués como lengua extranjera y lengua segunda. Así que, bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a todos los que están presentes. Hay estudiantes de profesorados de portugués de acá de nuestra provincia, João, del Instituto Docentes, y estudiantes del Instituto San Fernando Rey, también del Instituto de Puerto Tirol, y creo que hay algunos también hay de Corrientes también, estudiantes de Corrientes, hay colegas, bueno, que nos desempeñamos acá en la provincia. No sé si está también Katia Fariña, nuestra directora de plurilingüismo, presente, porque cerré las ventanitas, no puedo ver si entró. Así que, bueno, muchísimas gracias, Joan, y te doy la palabra. Gracias a vos, Gabriela, e à Subsecretaria de Interculturalidade e Plurilinguismo por la invitación y por poder estar acá con ustedes. Y muchas gracias, de verdad, a todos y a todas por se acercarem. Bueno, es verdad, yo vivo en Argentina hace 4 años. Yo vino a trabajar acá con el Instituto Camões, y antes estuve en Galicia, en España. Y en realidad yo empecé mi profesión como profesor, más que nada como profesor de portugués, y siempre yo me desempeñé siempre como profesor de portugués en el extranjero, siempre. Empecé en Brasil, después me fui a Francia, después estuve en los Estados Unidos, después en Suecia, en España y ahora Argentina, siempre en el extranjero. ¿Por qué? Porque me gusta, me encantan el conflicto cultural. Cuando existe y cuando es pacífico, me encanta. Y creo que una aula es un lugar que tiene una estructura,
y que permite que todo se pase en paz. Y eso me gusta. Me gusta que la gente, que les parezca algo muy raro y que yo no esté conforme con eso. Algo que me parece muy sencillo parezca muy complicado a otro. Esas cosas a mí me encantan. Yo empecé a enseñar lengua portuguesa, cultura, literatura y todo eso. Y después en Galicia empecé también a dirigir un centro cultural portugués en Vigo. Y fue ahí que yo empecé también a trabajar en cultura, en la acción cultural externa, y ahora trabajo también en una embajada. Además de ser profesor, soy también responsable de los asuntos culturales. Y yo preparé un PowerPoint, no sé hasta qué punto puedo compartir el PowerPoint, porque me gustaría hacer una presentación del Instituto Camões, para los o las que no conocen. Sí, sí, puedes compartirlo, ¿Sí? sin problema. Sí, sí, claro. Entonces voy a hacerlo. No sé cómo. Donde está la flechita, el cuadradito, al lado de la mano hay un cuadradito. Ok. Ok. No. Pau, no sé si puede compartirlo, ¿no? Sí, está habilitado para compartir. Ahora sí. No sé qué pasó. Mi compu está un poco rara. Ahora está bien, ¿verdad? Sí, No. sí, ¿Sí? se ve. Bueno, yo voy a presentar entonces el Camões Instituto de Cooperación y de Língua. El Camões cumple las funciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal en el ámbito cultural y de política lingüística. Garantiza la difusión y promoción de la cultura y de la lengua portuguesa en el extranjero y en Argentina, por supuesto. El Camões establece programas de apoyo a la creación de departamentos de portugués o estructuras equivalentes en universidades extranjeras. Los centros de lengua portuguesa, Camões, son espacios de apoyo logístico a la enseñanza, al aprendizaje y a la investigación, así como a la dinamización cultural. Estos centros, fundados en colaboración con centros universitarios y organizaciones internacionales, integran bibliotecas, videotecas, acervos musicales y materiales informáticos y multimedia. Acá en Argentina, el Camões tiene un convenio con el Instituto de Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, y el Centro de Lengua Portuguesa Camões en Argentina es ahí, es en el Instituto de Lenguas Vivas. Y ahí nosotros tenemos una biblioteca muy grande de más de 4,000 libros, y tenemos también una videoteca también muy grande de cine portugués, y tenemos un horario de funcionamiento del centro que permite a la gente a acercarse y a solicitar libros y DVDs para leer o para disfrutar en sus casas. Es un servicio de préstamo.
Bueno, pero ya voy a hablar más del Centro de Lengua Portuguesa en Buenos Aires. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el Camões? Está en muchos continentes. Está en Europa, está en África, está en América, está en Asia y en Oceanía. Está en todos estos lugares. Hay ahí representantes del Camões, sean la mayoría tendrán también centros de lengua portuguesa, como acá. En algunos de estos lugares hay también centros culturales, como había en Vigo. En Vigo hay un centro cultural importante, un centro cultural portugués. Y en Europa hay dos más lugares que tienen centros culturales. Y en el resto del mundo también hay centros culturales, en África, en otros lugares. Los centros de lengua portuguesa tienen un lector, tienen siempre un lector, un profesor universitario que está ahí y que está ahí como profesor universitario, pero también como director de esos centros de lengua portuguesa. Yo soy un lector de portugués acá. Bueno, pero además de lectores, hay también acuerdos de docencia, que son otro tipo. Hay muchos acuerdos posibles. Y en todos estos lugares hay siempre un lector o un docente de Camões. Eso es seguro. ¿Qué servicios brinda el Camões? En el Camões se puede aprender portugués y también se puede aprender portugués a distancia. Es posible inscribirse en cursos a distancia directo en el Camões de Lisboa. Eso es posible. Y siempre fue posible hacer eso. Hay distintas formas de hacerlo. Hay cursos generales, dentro de los cursos a distancia, hay cursos generales de portugués y cursos para fines específicos, para negocios, para no sé, para médicos, para fines específicos. También hay cursos de especialización y hay cursos para la formación continua de profesores. Todo eso con el Camões en Lisboa. Después es posible también aprender portugués en Portugal, portugués o cultura portuguesa o literatura portuguesa. El Camões desarrolla un conjunto de programas de becas de estudio en el ámbito de la lengua y cultura portuguesas, destinado a apoyar y promover el perfeccionamiento de competencias lingüísticas, el estudio y la investigación en el área de la lengua y de la cultura portuguesas, la formación científica o profesional en el área de portugués, lengua no materna, la formación y perfeccionamiento en el área de traducción e interpretación de conferencias. Programas de becas de estudio que existen. Hay un programa de becas para cursos de verano. Son becas para asistir a cursos de verano de lengua y cultura portuguesas, impartidos en universidades portuguesas o en instituciones reconocidas por el Camões, que se destinan a estudiantes extranjeros y portugueses que residan en el extranjero y que pretendan perfeccionar sus competencias lingüísticas. Las becas tienen una duración de un mes solamente. Después hay el curso anual, que es semejante, que es muy parecido al curso de verano, pero es anual. Son becas para asistir a cursos anuales de lengua y cultura portuguesas, también en universidades portuguesas o otras instituciones.
Las becas concedidas tienen una duración de 8 meses y no son renovables. Así que hay siempre estos programas. Las candidaturas abren ahora, normalmente, creo que abren en marzo, abril cada año. Pero hay que quedarse muy atento para poder solicitar esa beca. También hay mucha demanda, por supuesto, pero no es muy difícil conseguir una beca de estudios para estudiar portugués en los cursos de verano y en los cursos anuales. Después hay también el programa Fernão Mendes Pinto, que se destinan a licenciados o estudiantes de último año, extranjeros y portugueses, involucrados en proyectos de formación científica o profesional en el área de portugués lengua extranjera, a través de centros de lengua portuguesa de Camões, lectorados, universidades extranjeras, universidades e instituciones extranjeras que tengan acuerdos con el Camões. Acá en Argentina, en este momento, hay 2 becas Fernão Mendes Pinto. Yo trabajo con 2 becarias, Anaí y Melina. Las 2 fueron mis alumnas en el Instituto de Lenguas Vivas. Y después, bueno, hicieron una candidatura a una beca Fernão Mendes Pinto y ahora trabajan conmigo en todo lo que tiene que ver con actividades de Camões. Después hay también becas de estudio de investigación que se destinan a profesores e investigadores extranjeros y portugueses que pretendan realizar en Portugal estudios de especialización en el área de la lengua y cultura portuguesas, másters, doctorados, etc. La duración de becas varía y puede renovarse también. Después hay también el programa Pessoa y el programa Vieira, que son 2 grandes escritores, uno de la poesía, Fernando Pessoa, y otro de la prosa, Padre Antonio Vieira. Y el programa Pessoa se destina a lugares que tengan una cátedra de estudios de portugueses. Hay también, además de una red de lectorados y de docentes, hay también una red de cátedras de estudios portugueses. En Argentina en este momento no hay ninguna cátedra relacionada con la red de Camões. Y es una lástima, en realidad es una lástima. Pero es así. Y entonces el programa Pessoa es para responsables de cátedras. Y es para proyectos de formación y de investigación en el área de la lengua y cultura portuguesa en el extranjero. Después hay el programa Vieira, que se destinan a gente, a licenciados extranjeros y portugueses, y que estén involucrados en proyectos de formación y perfeccionamiento y que quieran organizar algo que tenga que ver con proyectos de formación. Es siempre así. Y bueno, y la duración de las becas varía también. Ahora, el Camões en Buenos Aires es este lugar. Es este lugar. Nosotros tenemos ahí una biblioteca, como yo les decía. La biblioteca es también una sala multiusos. Hacemos de todo ahí. En ese momento fue un homenaje a un director portugués
y tuvimos la suerte de tener una visita de un actor portugués que fue Rogério Zamora, y fue muy interesante escucharlo hablar sobre la película que habíamos visto antes. Esa fue una actividad muy interesante. Ahora, en este momento, lamentablemente, el actor no está bien de salud, pero y por eso es un poco difícil para mí ver esta foto en particular, pero bueno. Me gustaría también hablar un poco de las actividades que nosotros tenemos. Y algunos eventos que yo destacaría, que hicimos recién. En las artes performativas organizamos este espectáculo multimedia muy interesante de improvisación de piano con dibujo proyectado en la pared. Eso fue en el CCK y fue en el marco de los 500 años del viaje de circunnavegación de Fernão Magalhães y de Elcano. En la música tenemos hace 8 años un festival de fado. Este fue el último presencial en 2019 y ahora vamos a tener otro presencial esta semana, próximo viernes. Y es un festival las entradas se agotan siempre. Es muy esperado, es un momento muy especial de nuestra programación. Y nosotros tenemos la suerte de poder traer las voces más importantes de este género musical muy portugués que se llama fado. Fado es un género que nació en Lisboa, en la capital de Portugal, y es un género muy serio. Es casi un ritual, porque es siempre alguien que se queja de algo mientras canta. Y los demás tienen que escuchar, pero escuchar en silencio, porque hay algo de religioso en esa experiencia. Entonces es un género muy intenso, muy melodramático, como el tango acá, pero también triste, que habla de gente que se va y que no vuelve y así. Entonces, bueno, este es una actividad regular, cada año lo hacemos, en el CCK también, en la Ballena, en la sala de conciertos más grande de CCK. En el cine tenemos también la Semana de Cine Portugués en el Malva. También es una actividad que es muy antigua. Este año va a ser la edición número 9 de la Semana de Cine Portugués. Y también es en el Malva, acá en Buenos Aires, y siempre es un momento para la gente conocer lo que se hace en el cine portugués y también conocer los directores, porque muchos vienen para presentar sus películas. Así que también es una semana muy intensa y muy interesante. Y después tuvimos también por 3 años un conjunto de
de actividades relacionadas con arquitectura y hemos traído muchos arquitectos portugueses de la Escuela de Oporto, que es la segunda ciudad de Portugal, y que tiene una escuela de arquitectura muy importante. Entonces tuvimos la felicidad de traer arquitectos que fueron a la universidad a la FADU para hacer charlas, preparar exposiciones que estuvieron acá en el Museo de Arquitectura de Buenos Aires. Y bueno, fueron muchas actividades en 3 años muy interesantes. Después, con la literatura, tenemos encuentros con escritores, participamos con escritores en el Festival Internacional de Poesía y en la Feria Internacional del Libro. Yo empecé, después de la pandemia, sobre todo después de la pandemia, yo empecé a hacer también clubes de lectura de libros en portugués, que fueron siempre online. Este año hicimos un maratón de lecturas de un mismo autor que se llamaba Carlos de Oliveira. Fue en el marco del centenario de su nacimiento y hemos leído toda su obra ficcional en 5 meses. Y fue una actividad que a mí me encantó, fue muy interesante, bueno, yo tuve que trabajar muchísimo, por supuesto, pero a mí me encanta leer, yo soy lector también en ese sentido, y a mí me encanta leer y discutir lo que se lee. Y así que me encantó y el maratón terminó en octubre. Nosotros empezamos en mayo y en 5 meses hemos leído 5 libros y con invitados de distintas partes que se sumaron también y mucha gente en realidad, cerca de 70 personas en 70 personas en las sesiones Zoom, todos ahí, todos los 70. Fue muy interesante, en realidad, sí. Después, dentro de literatura tenemos también programas de apoyo a la edición y a la traducción. También es un programa anual y que cada año apoya la edición de nuevas traducciones acá en Argentina. Eso también es una área que necesita de atención y que se está desarrollando despacio, pero es una área que a mí también me gusta. En lo que respecto a la lengua portuguesa, nosotros tenemos cursos de lengua portuguesa que promocionamos desde Buenos Aires, desde el Centro de Lengua Portuguesa, que ahora se imparten online, por supuesto, porque fue así. Cuando empezó la pandemia, nosotros tuvimos que adaptarnos a esa realidad. No es una realidad que nos guste mucho, pero creemos que no va a ser posible volver hacia atrás. Creo que no. Vamos siempre a tener cursos online. Ahora sí, creo que sí. Siempre cursos online y también presenciales. Entonces tenemos cursos de portugués de niveles A2, B1, B2, según el marco común europeo de referencia para lenguas. Y ahora terminaron los cursos de invierno-primavera. Y los próximos cursos van a empezar en febrero. Estamos intentando firmar un memorando de acuerdo
el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional Argentino para poder, para la formación continua de profesores de portugués en Argentina. Este memorando iba a ser firmado, pero vino la pandemia y se quedó ahí. Yo estoy muy, estoy esperando a ver qué pasa, pero es algo que a mí me interesa también mucho, porque con ese, en base en base a ese memorando, nosotros vamos a poder desarrollar actividades de formación de profesores, de perfeccionamiento de lengua portuguesa, de asuntos de didáctica y de la enseñanza de portugués como lengua extranjera. Así que estamos esperando. Además de todo eso, nosotros tenemos también cursos de cine portugués, no están ahí porque no sé por qué. Tenemos cursos de cine portugués. En diciembre ahora vamos a tener un curso de cine portugués con 7 películas. Ese curso tiene que ser online, tiene que ser presencial por los derechos de las películas. Nosotros somos un instituto, un organismo del Estado, no podemos ultrapasar ciertas cuestiones, es algo que no podemos hacer. Así que por los derechos de autor solamente estamos autorizados a pasar películas en aula. Así que vamos a tener un curso de cine portugués ahora en diciembre en la biblioteca del Centro de Lengua Portuguesa. Y además de eso, yo empecé también antes de la pandemia una oficina de teatro en lengua portuguesa. Pero esa oficina se quedó ahí también por la pandemia. Yo quiero retomar, quiero volver a hacer esa actividad, porque también era un momento muy bueno en el que la gente compartía cosas fuera de las clases de portugués. Compartían experiencias y eso nos encantaba, de realidad nos encantaba. Y la oficina de teatro también era ahí, también era en la biblioteca del Centro de Lengua Portuguesa. Y bueno, y mi presentación termina acá. No sé, ahora creo que, no sé si hay preguntas. Sí. Ahí vemos. Muchísimas gracias, João. Con el sol justo en... Sí, no te preocupes, muchas gracias. Ahí vemos que estás teniendo bien. Ahí. Perfecto, gracias, João. Muy interesante todo lo que nos estás contando del instituto, todas las cosas que se pueden realizar. En el año, fines de los años 90, cuando se hizo por única vez, hubo una sola cohorte del profesorado de portugués acá en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la UNE. Nosotros, quienes nos formamos en esa cohorte, que hay acá algunos colegas presentes, Graciela, Alicia, Eugenia, Germán, no sé quién más está, tuvimos la suerte de tenerlo a José Luis Méndez de Amaral como profesor, que en ese momento era el lector. Y que lamentablemente se murió, ¿verdad? Se murió, exactamente, y para nosotros fue una persona muy importante en nuestra formación, porque justamente hoy decía Graciela que muchas veces vinculamos la lengua
portugués al Brasil, que es nuestro país hermano, pero al conocerlo a José Luis y a toda la cultura lusófona, la verdad que nos abrió otros mundos y nos permitió llegar a otros lugares sin tener en ese momento internet, porque la verdad que recién surgía internet, entonces para nosotros cada clase que teníamos con él era viajar, era un viaje a otras partes del mundo que nos permitía a través de todos sus conocimientos, ¿no? Y todas sus enseñanzas que nos dejó. Así que ese fue un contacto muy importante en ese momento con el Instituto Camões a través de José Luis, y lamentablemente después perdimos contacto, el profesorado se cerró, se volvió a abrir en 2015 en el San Fernando Rey, en el instituto, 2016, 2015, estoy confundida, 2015-2016, y ahora por eso celebro que podamos estar restableciendo estos vínculos, estas relaciones, y quería darle la palabra, presentártela, que está acá presente, nuestra subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Lichi Guadalupe Mendoza. Hola. Lichi, te doy la palabra. Gracias. Bueno, como dije, disculpen la demora, pero pasaron cosas. Buenas tardes, Joao. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas las colegas. Bueno, esto que a lo que hace referencia Gabriela, para mí es un punto fundamental en el valor, si se puede decir, de las lenguas, valor no en sentido instrumental, sino valor como componente de la singularidad de un pueblo o de una comunidad. Yo lo que hablaban de la lengua portuguesa y hablaban de la lusofonía, todo lo que es decir, la lengua portuguesa no es solo la lengua de Brasil y de las playas, pero para nosotros los argentinos, sobre todo en esta zona, es una lengua de la vecindad. Estamos muy cerca y a su vez creemos que hablamos la lengua y en realidad, bueno, ahí surge con nitidez la capacidad de comunicación de las personas, los seres humanos, y somos y podemos entablar interacciones verbales. Dicho esto, para señalar que el portugués, además de ser la lengua, valga la redundancia, de Portugal, de la lusofonía que nos lleva a otros continentes, como al continente africano, también es una de las lenguas de nuestra patria grande. Y yo creo que tiene una importancia particular. No es una lengua extranjera el portugués desde el punto de vista semántico. Es una lengua justamente de la vecindad, allá lejos y hace tiempo, cuando iniciábamos el tema del plurilingüismo, lo encasillamos con una lengua como lengua regional, pero es mucho más que eso el portugués. Y también no tenemos que olvidarnos de lo que está en juego geopolíticamente hablando, al tener semejante vecino acá cerquita. Entonces, nosotros propugnamos, Joao, que la expansión del portugués en el sistema educativo no es tan sencillo porque, bueno, no se entiende el tema de la lengua como elemento que hace a la justicia social plural y a la oportunidad de acceder a otros mundos, aun que estén al lado. Y en ese sentido nos queda mucho por hacer. Y yo creo que lo que vos decías, señalabas como no solo el tema de la capacitación, que es fundamental, la formación continua, sino
todo aquello que sean formas artísticas, ¿no?, para convocar a más, digamos, posibles hablantes. Estaba pensando en el tema del cine portugués, el tema de la música en portugués, que puede ser de acá al lado o de un poquito más lejos. Todo aquello que hace a la formación de la persona y a su acceso a otras culturas. Es decir, el portugués, como hablamos, portugués, como otras lenguas internacionales, no solo ha sido la lengua del colonizador, que ciertamente está, pero también hoy es la lengua, bueno, de comunicación, pero también es la lengua de acceso a otros campos científico-tecnológicos. Y no siempre se percibe en la coyuntura ese valor de las lenguas. Yo creo que el portugués tiene que ser divulgado, más allá de ciertas connotaciones y estereotipos reinantes. Eso de que, porque decimos obrigado, creemos que sabemos portugués y que podemos comunicarnos, o bien otros términos. Entonces, me parece muy importante establecer relaciones con el Instituto Camões para poder ampliar y sensibilizar, ampliar, digamos, el número de personas que se interesen por el portugués y de sensibilizar a esta lengua que está entre nosotras, pero que no termina de incorporarse al sistema educativo, a pesar de que existe una ley. Sí, es verdad. Entonces, pero acá juega ese otro factor tan importante que es el plurilingüismo, sensibilizar a esas otras lenguas como medio también de desarrollar las capacidades comunicativas del sujeto. Así que a mí me parece sumamente interesante lo que planteas como líneas de acción y también incluso me parece que ese memorándum de acuerdo con las autoridades argentinas puede ser el umbral para otra etapa de la adquisición del portugués. Entendido el portugués como una lengua que me vincula a otros mundos, incluido acá al vecino de la patria grande. Sí, de acuerdo. Creo que sí, que es llevar todo esto a otro nivel. Sí, estoy creo que sí. Con un memorando se pueden hacer cosas que ahora mismo yo no puedo hacer. Claro, hay que entender el valor de ciertos textos, ¿no es cierto? Textos de cooperación en este caso, que amplían los horizontes laborales y los horizontes educativos. Lichi, al inicio de la charla la presenté ahí a Graciela Galeano, que está todavía presente, no sé, se estaba yendo a dar clases, así que ya quedó el contacto porque, bueno, la idea es justamente ver a ver qué se puede hacer desde la provincia, de articular con relaciones internacionales y educación, así que en esta nueva etapa, como dijiste, creo que va a ser muy bienvenido todo lo que se pueda llegar a hacer con el Instituto Camões. Claro. Joan, acá Eugenia Bordón decía, tuve la oportunidad de participar de la maratona de Carlos de Oliveira y fue una experiencia muy enriquecedora. Felicito a Joan por su trabajo.
Eugenia trabaja en la Universidad de Entre Ríos también, es chaqueña, colega chaqueña y trabaja también allá en la universidad. Así que, bueno, quisiera, si hay preguntas, abrir un espacio de preguntas, consultas. Yo tengo una, que si puedo comenzar, que es que estuve mirando un poco en la página y viendo, creo que surgió ya en alguna de las otras charlas que realizamos desde la SUBCE, que tiene que ver también con las edades, porque muchas veces muchas de las becas por ahí se promocionan para estudiantes, hay becas de, como vos decías, ahí de perfeccionamiento, de posgrado, pero muchas veces el condicionante o el límite es la edad, ¿no? Entonces, normalmente estas becas, ¿entre qué edades se manejan, digamos? ¿Para quiénes están destinadas? Son becas para adultos siempre, y son becas para estudiantes universitarios más que nada. Y gente que estudia portugués a un nivel superior y que quiere tener una experiencia de seguir sus estudios por un año en Portugal, o por un mes, también puede ser una persona que terminó sus estudios acá y quiere hacer un posgrado en Portugal. Eso también es otro conjunto de becas. Y así que es todo para adultos, es todo para jóvenes o no tan jóvenes así, pero sí adultos. ¿Y las convocatorias se abren cuándo, João? Eso es muy variable, depende de las anuales y de verano, abren en marzo, abril, por ahí. Las otras, la Fernão Mendes Pinto abrió en octubre, creo, septiembre, octubre, y las otras no sé. Pero uno tiene que quedarse muy atento. Nosotros difundimos siempre que recibimos toda la información, difundimos, por supuesto que sí. Yo tengo acá, también voy a impartir una vez más. Yo tengo los medios de comunicación. Nosotros tenemos, hay la página de Camões, que está acá, y después en Argentina tenemos una página de Facebook donde ponemos todo lo que hacemos, de Instagram, y también tenemos un canal de YouTube, que es muy, muy, muy joven. Y bueno, y entonces, y también tenemos un email que está acá. No, acá está mi email. No está el email. Voy a escribirlo acá. Que es este. Selfie Argentina. Es el email de Camões, del Centro Camões en Argentina. Si ustedes están interesados en hacer parte de nuestra mailing list, solo tienen que escribirnos un correo solicitando eso. Es muy simple. ¿Vale? Sí, perfecto. Bueno, no sé si tienen preguntas. Ahí veo que está conectada Sol también Estrada, que es una estudiante del San Fernando Rey, que estaba muy interesada también en algunas becas. Está terminando. Hay muchos estudiantes acá conectados, así que hay interés, eso es muy bueno, João. Y si alguien tiene alguna pregunta para hacer, consultas, es el momento ahora que lo tenemos a João aquí presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Yo le quería preguntar más que nada los requisitos, así en general que tienen para ya sea la beca de verano o la beca anual. Sí.
Bueno, uno tiene que rellenar un formulario, que no es muy complicado, tiene que enviar también un currículum y pareceres de profesores, de gente que sepa qué tipo de estudiante se candidata. Y después todo eso es evaluado en Lisboa, y después el Camões hace un listado con la gente que recibe las becas. Así que es así, no es nada de muy complicado. Creo que un requisito es estudiar portugués, eso sí, para las becas de verano y de anuales. Tiene que ser un estudiante que esté matriculado en una institución superior en la área de portugués. ¿Vale? Acá preguntan, bien, gracias, Joan. Por nada. Con respecto a los costos, Vanessa y Damaris que están preguntando, son becas, o sea que se postulan y reciben una ayuda económica para poder realizar estos estudios en Portugal. Como una mensualidad. A eso se refieren, supongo, ¿no? Sí, es una mensualidad, Que va a depender seguramente del tiempo, de la estadía, sí, del tipo de beca, ¿no? Es verdad, yo no sé cuánto es, yo me gustaría decirles, pero no sé. Pero eso es algo que también se puede buscar en la página de Instituto Camões, creo que eso estará ahí. Preguntan, ¿se completa formulario de asistencia? No, Paola, ¿no? ¿No se completa acá? No, porque son estas charlas más abiertas, no hay formulario de asistencia, Elizabeth. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. A mí me gustaría decirles también a los profesores, ahora no para los alumnos, que Camões está muy interesado en establecer nuevos convenios y protocolos de cooperación en Buenos Aires, en la provincia, en las provincias también. Así que lo que yo necesitaría era una indicación de interés y de una propuesta de protocolo, de convenio, marco, algo así, o específico, lo que sea. Puede ser. No es algo que yo decida, yo no decido nada. no decido nada, pero puedo reenviarlo a Lisboa a las personas ciertas y hacer un puente, eso sí. Perfecto, Joan. Nuestra provincia tiene acuerdos firmados con Alemania, con Francia, no sé, Lichi, con algún otro país en este momento, pero con esos dos países sí hay convenios firmados que se renuevan o cada 4 años o cada 2 años. Sí. Así que seguramente que estaremos después charlando ahí con nuestra subsecretaria y con Graciela como para articular nuevamente alguna firma protocolar. Claro, sí. Me parece perfecto. Que nos dé el marco, claro, ¿no? Que nos dé el marco como para poder realizar... Hacer cosas en conjunto. Sí. Bueno, Lichi, no sé si hay alguna otra... Gracias, felicitaciones, un abrazo, dice Germán. Muchas gracias, Germán. Gracias a todos los colegas que se conectaron. Gracias. Sí, Lichi. No, simplemente tomo el reto, digamos, el desafío de avanzar en un convenio de cooperación que me considero sumamente pertinente, interesante. No sé si se firmó algo recientemente, Gabriela, pero como decía alguien, nunca es tarde para pensarlo y con mejores expectativas que los años que los 2 años que pasaron, podemos trabajarlo para que se concrete el año próximo. Seguramente vamos a encontrar eco a nivel de la administración central de gobierno. Ahí tenemos a Graciela, ¿no? Que nos va a dar una mano
y me parece sumamente importante por todo lo que tiene como efecto multiplicador. Así que nos comprometemos y vamos por el convenio. Sí, me parece. Muchas perfecto. Gracias, Joao. No, por nada, por nada. Un gusto. Y sí, y como, bueno, vos lo dijiste, yo alcancé a escucharte, a nosotros también nos pasó que teníamos ciertas perspectivas, ciertos proyectos, pero llegó la pandemia, la peste, y bueno, hay que barajar y dar de nuevo, pero bueno, nos estamos preparando para el año que viene. Pero es una muy buena idea esta, Sí. que seguramente trabajaremos ahí con el equipo. Sí, me parece. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vos, muchas gracias. Bueno, si no hay más consultas, damos por terminada esta charla. Muchísimas gracias entonces, João. Placer, vamos a continuar ahí con nuestra charla, con el contacto. Gracias, Lichi, por favor, presente. Bueno, a Graciela de nuevo agradecerle que también se sumó, y bueno, a todos los colegas que estuvieron presentes, a los estudiantes, a todos los que están interesados en la lusofonía y en la lengua portuguesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto.